Bienvenidos a las historias de Lilith. Hola a todos, sean bienvenidos a otro capítulo de La muerte de Arturo. Es un placer darles la bienvenida a esta fantástica historia épica, tan antigua y recopilada de diferentes tradiciones de Europa. Así que espero que lo estén disfrutando tanto como yo y comencemos. Capítulo 24. Volvemos ahora a Sir Marhaus, que iba con la doncella de 30 inviernos de edad hacia el sur, y entraron en una profunda floresta, y por fortuna les sobrevino la noche, y cabalgaron mucho tiempo por un profundo camino, y finalmente llegaron a un cercado, y allí pidieron posada. Pero el hombre del cercado no los quiso aposentar por muchos ruegos que le hicieron, aunque esto les dijo el buen hombre: «Si queréis tomar la aventura de vuestro aposentamiento, os llevaré a donde seréis aposentados». «¿Qué aventura tendré por mi aposentamiento?», dijo Sir Marhaus. «La sabréis cuando lleguéis allí», dijo el buen hombre. «Señor, cualquiera que sea la aventura, te ruego que me lleves allí», dijo Sir Marhaus, «pues estoy cansado, así como mi doncella y mi caballo». Fue pues el buen hombre, abrió la entrada, y al cabo de una hora lo llevó a un hermoso castillo. Llamó entonces el pobre hombre al portero, fue llevado al punto dentro del castillo, y dijo al señor cómo le había traído a un caballero andante y una doncella que querían aposentarse con él. «Que entre», dijo el señor, «puede que se arrepienta de tomar aposentamiento aquí». Así pues, fue entrando Sir Marhaus con una antorcha, donde tuvo la grata visión de hombres jóvenes que le dieron la bienvenida. Entonces llevaron su caballo al establo, y a él y a la doncella los guiaron a la sala, donde estaban de pie un poderoso duque y muchos hombres gallardos a su alrededor. Entonces este señor le preguntó cómo se llamaba y de dónde venía y con quién moraba. «Señor», dijo él, «soy uno de los caballeros del rey Arturo y caballero de la tabla redonda, y me llamo Sir Marhaus, y soy nacido en Irlanda». Y entonces le dijo el duque: «Mucho me pesa, y la causa es esta, que no amo a tu señor, ni a ninguno de tus compañeros de la tabla redonda, y por ende puedes holgar esta noche lo que puedas, pues de mañana yo y mis 6 hijos lucharemos contigo». «No hay remedio ninguno, sino haberlas con vos y vuestros 6 hijos a un tiempo», dijo Sir Marhaus. «No», dijo el duque, «pues por esta causa he hecho voto, porque Sir Gawain mató a mi 7º hijo en un encuentro. Por tanto, hice voto de que ningún caballero de la corte del rey Arturo se aposentaría conmigo, ni vendría donde yo pudiese haberlas con él, sin que vengase la muerte de mi hijo». «¿Cuál es vuestro nombre?», dijo Sir Marhaus. «Os ruego que me lo digáis, si os place». «Sabe bien que soy el duque de las Marcas del Sur». «Ah», dijo Sir Marhaus, «he oído decir que sois hace mucho tiempo gran enemigo de mi señor Arturo y sus caballeros». «Eso lo sentirás mañana», dijo el duque. «¿Habré de enfrentarme con vos?», dijo Sir Marhaus. «Sí», dijo el duque, «no tendrás elección, y por ende, ve a tu cámara y tendrás todo cuanto te corresponde». Y partió Sir Marhaus, fue llevado a una cámara, y su doncella fue llevada a la suya. Y por la mañana envió el duque mandado a Sir Marhaus de que se aparejase. Así que se levantó Sir Marhaus, se armó, fue cantada una misa delante de él, quebró su ayuno y montó a caballo en el patio del castillo donde debían hacer la batalla. Allí estaba el duque todo apercibido a caballo y bien armado, y sus 6 hijos con él, y cada uno tenía una lanza en la mano. Y se encontraron, quebrando sus lanzas el duque y 2 de sus hijos sobre él, pero Sir Marhaus mantuvo en alto la suya y no tocó a ninguno de ellos. Capítulo 25. Llegaron entonces los 4 hijos por parejas, y quebraron sus lanzas 2 de ellos, y lo mismo los otros 2. Y todo este tiempo Sir Marhaus no los tocó. Entonces Sir Marhaus fue al duque, y le dio con su lanza de manera que hombre y caballo cayeron a tierra. Y lo mismo sirvió a sus hijos. Entonces se apeó Sir Marhaus, y dijo al duque que se rindiese o lo mataría. Se recobraron entonces algunos de los hijos, y quisieron ir sobre Sir Marhaus. Y dijo Sir Marhaus al duque: «Haz cesar a tus hijos, o acabaré con todos vosotros». Viendo el duque que no podía escapar de la muerte, gritó a sus hijos,
les encomendó que se rindiesen a Sir Marhaus, y se arrodillaron todos y ofrecieron los pomos de sus espadas al caballero, y él los recibió. Entonces quedaron a levantar a su padre, y de común acuerdo prometieron a Sir Marhaus no ser más enemigos del rey Arturo, y que al siguiente domingo de Pentecostés irían a él y sus hijos a presentarse a la gracia del rey. Partió entonces Sir Marhaus, y a los 2 días su doncella le llevó a donde había un gran torneo que la señora de Beauce había hecho pregonar, y el que venciese tendría un rico cerco de oro que valía 1000 besantes. Y allí se portó Sir Marhaus tan noblemente que fue renombrado, y derribó unos 40 caballeros, y fue premiado con el cerco de oro. Partió entonces de aquí con gran honra, y en espacio de 7 noches su doncella le llevó a la plaza de un conde, llamado conde Fergus, el cual fue después caballero de Sir Tristán. Y este conde era muy mancebo y recién venido a sus tierras, y había un gigante muy cerca de él, llamado Taulur, el cual tenía otro hermano en Cornwalls, llamado Taulas, al que mató Sir Tristán cuando estaba fuera de su juicio. Y este conde se quejó a Sir Marhaus de que había un gigante cerca de él que destruía todas sus tierras, de manera que no osaba cabalgar ni ir a ninguna parte por él. «Señor», dijo el caballero, «¿cómo acostumbra luchar él, a caballo o a pie?» «A caballo no», dijo el conde, «que no hay caballo que lo pueda llevar». «Bien», dijo Sir Marhaus, «entonces lucharé con él a pie». Y por la mañana Sir Marhaus rogó al conde que uno de sus hombres le llevase a donde estaba el gigante. Y allí estaba, pues lo vio sentado al pie de un acebo y con muchas masas de hierro y hachas de guerra a su alrededor. Enderezó pues este caballero para el gigante, poniéndose el escudo delante, y el gigante tomó una masa de hierro en la mano y del primer golpe partió el escudo de Sir Marhaus en 2 trozos. Y entonces estuvo éste en gran peligro, pues el gigante era luchador experimentado. Pero finalmente Sir Marhaus le cortó el brazo derecho por encima del codo. Entonces huyó el gigante y el caballero fue tras él, y se metió en un lago, pero el gigante era tan alto que Sir Marhaus no pudo vadear tras él. Entonces mandó Sir Marhaus al hombre del conde Fergus que le trajese piedras, y con estas piedras dio el caballero al gigante muchos graves golpes, hasta que lo hizo caer en el agua, y allí murió. Entonces Sir Marhaus fue al castillo del gigante, y libró 24 damas y 12 caballeros de la prisión del gigante, y tuvo cuantiosas riquezas, de manera que nunca fue pobre los días de su vida. Regresó entonces al conde Fergus, y éste se lo agradeció infinitamente, y quiso darle la mitad de sus tierras, pero él no quiso aceptar ninguna. Sir Marhaus habitó con el conde casi medio año, pues quedó muy magullado con el gigante, y al cabo de ese tiempo se despidió. Y yendo por el camino, topó con Sir Gawain y Sir Uwaine, y por ventura se enfrentaron a 4 caballeros de la corte de Arturo. El primero era Sir Sagramor le Desirous, y Sir Osana, Sir Dodinas le Savage, y Sir Felot de Listinois. Y allí Sir Marhaus derribó con una lanza a estos 4 caballeros y los hirió gravemente, y con esto partió a reunirse en el día señalado. Capítulo 26. Volvemos ahora a Sir Uwaine, que cabalgó hacia poniente con su doncella de 60 inviernos de edad, la cual le llevó a donde había un torneo cerca de la marca de Gales. Y en aquel torneo Sir Uwaine derribó 30 caballeros, por lo que le fue otorgado el galardón, que era un gerifalte y un corcel blanco paramentado con paño de oro. Entonces hizo Sir Uwaine muchas aventuras por mediación de la doncella vieja, que le llevó a una dama llamada Dama de la Roca, la cual era muy cortés. Y había en el país 2 caballeros, que eran hermanos, y afamados caballeros peligrosos, de los que uno se llamaba Sir Edward del Castillo Bermejo, y el otro Sir Hugh del Castillo Bermejo. Y estos 2 hermanos habían despojado a la Dama de la Roca de una baronía de tierras por extorsión, y como este caballero se albergase con esta dama, le hizo ella queja de estos 2 caballeros. «Señora», dijo Sir Uwaine, «muy de reprobar son, pues obran contra la alta orden de caballería, y del juramento que hicieron,
y si os place, yo hablaré con ellos, pues soy uno de los caballeros del rey Arturo, y los trataré con franqueza. Y si no quieren, haré batalla con ellos, y en defensa de vuestro derecho. Mucho os lo agradezco, dijo la dama, y donde no pueda yo pagaros, Dios lo hará. Y al día siguiente por la mañana envió recado a los dos caballeros de que debían venir a hablar con la dama de la roca, y sabed bien que no faltaron, pues acudieron con 100 a caballo. Pero cuando esta dama los vio de esta manera tan fuertes, no quiso consentir que Sir Uwaine saliese a ellos por ninguna seguridad ni gentil habla, sino le hizo hablar con ellos desde una torre. Pero finalmente estos dos hermanos no quisieron escuchar ruegos, y respondieron que conservarían lo que tenían. Bien, dijo Sir Uwaine, entonces lucharé con uno de vosotros, y probaré que sois injustos con esta dama. No queremos, dijeron ellos, pues si hacemos batalla, lucharemos los dos a la vez con un caballero, y por ende, si queréis luchar así, estaremos prestos a la hora que asignéis. Y si nos vencéis en batalla, la dama tendrá sus tierras otra vez. Decís bien, dijo Sir Uwaine, por tanto, aparejad de manera que estéis aquí mañana en la defensa del derecho de la dama. Capítulo 27. Así pues, fueron dadas garantías por ambas partes, de manera que no se moviese traición por ninguna de ellas. Entonces se marcharon los caballeros, y se aprestaron, y esa noche Sir Uwaine tuvo gran agasajo. Y por la mañana se levantó temprano y oyó misa, quebró su ayuno y salió al llano fuera de las puertas, donde estaban los dos hermanos aguardándole. Y cabalgaron contra sí muy fuertemente, de manera que Sir Edward y Sir Hugh quebraron sus lanzas sobre Sir Uwaine. Y Sir Uwaine dio tal golpe a Sir Edward que le derribó por encima del caballo, aunque no se quebró su lanza. Entonces dio espuelas a su caballo, fue sobre Sir Hugh y lo derrocó. Pero se recobraron prestamente, embrazaron los escudos, sacaron las espadas y pidieron a Sir Uwaine que se apease e hiciese su batalla a todo riesgo. Entonces Sir Uwaine dejó el caballo súbitamente, se puso el escudo delante, sacó la espada y arremetieron contra sí, y se dieron uno y otros tales golpes, hiriendo estos dos hermanos a Sir Uwaine tan gravemente que la dama de la roca creyó que iba a morir. Y así lucharon 5 horas como hombres rabiosos fuera de juicio. Y finalmente Sir Uwaine descargó sobre el yelmo de Sir Edward tal golpe que le entró la espada hasta la clavícula. Entonces vengó el denuedo de Sir Hugh, pero Sir Uwaine lo acosó con saña, con intención de matarlo. Al ver esto, Sir Hugh se hincó de rodillas y se rindió a Sir Uwaine. Y éste, con gentileza, aceptó su espada, lo tomó por la mano y fueron juntos al castillo. Entonces la dama de la roca se alegró muchísimo, y Sir Hugh hizo gran lamentación por la muerte de su hermano. Entonces le fueron restituidas a la dama todas sus tierras, y Sir Hugh recibió mandado de estar en la corte del rey Arturo en la siguiente fiesta de Pentecostés. Y Sir Uwaine moró con la dama casi medio año, pues tardó mucho en sanar de sus grandes heridas. Y cuando se acercó el día acordado en que Sir Gawain, Sir Marhaus y Sir Uwaine debían reunirse en la encrucijada, cada caballero se encaminó hacia allá para mantener la promesa que había hecho. Y Sir Marhaus y Sir Uwaine llevaron a sus doncellas con ellos, pero Sir Gawain había perdido a la suya, como se ha referido antes. Capítulo 28. Así pues, al cabo de los 12 meses se reunieron los 3 caballeros en la fuente con sus doncellas. Pero la doncella que tenía Sir Gawain pudo decir muy poca honra de él, y se despidieron de las doncellas y cabalgaron por una gran floresta, y allí toparon con un mensajero que venía del rey Arturo, el cual hacía casi 12 meses que los buscaba por toda Inglaterra, Gales y Escocia, con el mandado de que si podía hallar a Sir Gawain y a Sir Uwaine, los trajese de vuelta a la corte. Y entonces se alegraron todos, y rogaron a Sir Marhaus que fuese con ellos a la corte del rey. Y a los 12 días llegaron a Camelot, y el rey se alegró muchísimo de su llegada, y lo mismo toda la corte. Entonces el rey les mandó jurar sobre un libro que contarían todas las aventuras que les habían acaecido en esos 12 meses, y así lo hicieron ellos. Y allí era Sir Marhaus muy conocido, pues había caballeros a los que había desafiado antes,
y era tenido por uno de los mejores caballeros vivos. Cercana a la fiesta de Pentecostés, llegó la doncella del lago trayendo consigo a Sir Pelias, y en esta alta fiesta hubo grandes justas de caballeros. Y de todos los caballeros que estuvieron en esas justas, tuvo Sir Pelias el galardón. Y Sir Marhaus fue diputado el siguiente. Pero Sir Pelias era tan fuerte que muy pocos caballeros pudieron asentarle un bote de lanza. Y en esa siguiente fiesta, Sir Pelias y Sir Marhaus fueron hechos caballeros de la tabla redonda, pues había sillas vacías, pues ese año habían sido muertos 2 caballeros, y gran alegría tuvo el rey Arturo de Sir Pelias y de Sir Marhaus. Pero Pelias no amó nunca más a Sir Gawain, aunque le perdonó por amor al rey Arturo. Pero a menudo, en justas y torneos, Sir Pelias se desquitó de Sir Gawain, pues así se refiere en el libro francés. Y muchos días después, Sir Tristán luchó con Sir Marhaus en una isla, e hicieron allí una gran batalla. Pero a la postre, Sir Tristán lo mató. Y Sir Tristán fue herido de manera que casi no se podía recobrar, y yació en un convento de monjas medio año. Y Sir Pelias fue un digno caballero, y uno de los 4 que acabaron el Santo Grial. Y la doncella del lago hizo con sus artes que nunca las hubiese con Sir Lanzarote del lago, pues cuando Sir Lanzarote estaba en cualquier justa o torneo, no consentía que estuviese él ese día, a menos que fuese en el bando de Sir Lanzarote. Explicit liber quartus, incipit liber quintus. Libro quinto. Capítulo 1. Cuando el rey Arturo hubo descansado tras larga guerra y celebraba una real fiesta y tabla redonda con sus aliados, reyes, príncipes y nobles caballeros, todos de la tabla redonda, entraron en su sala, estando sentado él en su trono real, 12 ancianos, llevando cada uno un ramo de olivo, en señal de que venían como embajadores y mensajeros del emperador Lucio, el cual era llamado en aquel tiempo dictador o procurador del bien público de Roma. Y estos mensajeros, después de entrar y llegarse ante el rey Arturo, le rindieron homenaje haciéndole reverencia, y le dijeron de esta manera: «El alto y poderoso emperador Lucio envía saludos al rey de Bretaña, y te ordena que le reconozcas por tu señor, y le envíes el tributo debido de este reino al imperio, que tu padre y antes tus predecesores han pagado como hay testimonio, y tú como rebelde no le reconoces como tu soberano, y te resistes y te mantienes contrario a los estatutos y decretos hechos por el noble y digno Julio César, conquistador de este reino y primer emperador de Roma. Y si rechazas su demanda y mandamiento, sabe de cierto que hará fuerte guerra contra ti, tus reinos y tu tierra, y os castigará a ti y a tus súbditos, de manera que será ejemplo perpetuo para todos los reyes y príncipes, por negar su tributo a ese noble imperio que domina sobre el universal mundo». Así que hubieron manifestado el efecto de su mensaje, los mandó el rey retirarse y dijo que debía consultar con su consejo, y que entonces les daría respuesta. Entonces algunos de los caballeros mancebos, al oír su mensaje, quisieron ir sobre ellos para matarlos, diciendo que era una afrenta para todos los caballeros allí presentes consentirles hablar así al rey. Y al punto mandó el rey, so pena de muerte, que ninguno de ellos los ofendiese ni hiciese ningún daño, y mandó a un caballero que los llevase a su aposentamiento. Y ved que tengan todo lo necesario y conveniente para ellos, con la mejor muestra, y no se ahorre delicadeza ninguna, pues los romanos son grandes señores, y aunque no me place a mí ni a mi corte su mensaje, sin embargo debo tener presente mi honra». Después de esto llamó el rey a todos sus señores y caballeros de la tabla redonda para deliberar sobre este asunto, y les pidió que le diesen su consejo. Entonces Sir Cador de Cornualles habló primero y dijo: «Señor, este mensaje me place bien, pues hemos descansado muchos días y holgado, y ahora espero que hagáis feroz guerra a los romanos, con lo que no dudo que ganaremos honra». «Bien creo», dijo Arturo, «que te place este asunto, pero no se pueden dar estas respuestas, aunque mucho me agravia la demanda,
pues ciertamente no pagaré jamás tributo a Roma, por tanto os ruego que me aconsejéis. Sé que Belinus y Brenius, reyes de Bretaña, han tenido el imperio en sus manos durante muchos días, y también Constantino, el hijo de Helena, lo que es clara prueba de que no debemos tributo ninguno a Roma, sino de justicia. Los que descendemos de ellos tenemos derecho a reclamar el título del imperio. Capítulo 2. Entonces respondió el rey Auisans de Escocia: Señor, debéis de derecho estar por encima de todos los otros reyes, pues como vos no hay par ni igual en toda la cristiandad, tocante a caballería y dignidad, y os aconsejo que no obedezcáis a los romanos, pues cuando reinaron sobre nosotros afligieron nuestros mayores, y sometieron esta tierra a grandes extorsiones y pagos, por lo que hago aquí voto de vengarme de ellos. Y para reforzar vuestra querella proveeré con 20.000 buenos hombres de guerra, abastecidos a mi costa, que os acompañarán conmigo cuando os plazca. Y el rey de la pequeña Bretaña concedió para lo mismo 30.000, por lo cual el rey Arturo les dio las gracias. Y entonces cada uno acordó hacer guerra y ayudar según su fuerza, que fue a saber. El señor de Gales Occidental prometió traer 30.000 hombres, y Sir Owain y Sir Idrus, su hijo, con sus parientes, prometieron traer 30.000. Entonces Sir Lanzarote prometió asimismo una gran multitud. Y cuando el rey Arturo conoció el sentir de todos y la buena voluntad, les dio las gracias vivamente, y después hizo llamar a los embajadores para que oyesen su respuesta. Y en presencia de todos sus caballeros y señores, les habló de esta manera: Quiero que volváis a vuestro señor y procurador del bien común de los romanos, y les digáis que ninguna cuenta hago de su demanda y demandamiento, y que no sé de ningún pago ni tributo que le deba yo a él, ni a ningún príncipe terrenal, cristiano ni pagano, sino que pretendo tener y ocupar la soberanía del imperio, para lo que estoy titulado por derecho de mis predecesores, en otro tiempo reyes de esta tierra. Y decidle que estoy deliberada y totalmente determinado a ir con mi ejército con fuerza y poder hasta Roma, por la gracia de Dios, a tomar posesión del imperio y someter a los que se rebelen. Por tanto, le mando a él y a todos los de Roma que sin demora me rindan homenaje y me reconozcan por su emperador y gobernador, so pena de lo que pueda venir. Y entonces mandó a su tesorero que les diese grandes y generosos dones y pagase todas sus expensas, y asignó a Sir Cador para que los llevase fuera de la tierra. Y tomaron su licencia y partieron, embarcaron en Sandwich y siguieron por Flandes, Alemania, las montañas y toda Italia hasta que llegaron a Lucio. Y después de hecha la reverencia, hicieron relación de su respuesta, como antes habéis oído. Cuando el emperador Lucio hubo entendido bien su mensaje, fue muy demudado, ya que se había puesto furioso, y dijo: «Había pensado que Arturo obedecería mi mandamiento, y que él mismo os serviría, como bien se le acordaba, más que a ningún otro rey». «Oh señor», dijo uno de los senadores, «dejad esas vanas palabras, pues os hacemos saber que yo y mis compañeros fuimos muy amedrentados de ver su continente. Temo que esto se vuelva en contra vuestra, pues pretende ser señor de este imperio, lo que es muy de temer si viene, pues es en todo muy distinto de lo que pensáis, y tiene la corte más noble del mundo. Ningún otro rey ni príncipe puede compararse a él en su noble esplendor. El día de Año Nuevo le vimos en su estado, que es el más real que hemos visto nunca, pues era servido a su mesa por 9 reyes, y la más noble compañía de príncipes, señores y caballeros que hay en el mundo. Y cada caballero era aprobado y semejante a un señor, y tiene la tabla redonda, y es su persona la más esforzada de cuantas viven, y puede ser que conquiste todo el mundo, pues es bien poco para su valor. Por lo que os aconsejo que guardéis bien vuestras marcas y pasos de las montañas, pues ciertamente es digno de ser temido». «Bien», dijo Lucio, «antes de Pascua pienso pasar las montañas, entrar en Francia y allí arrebatarle sus tierras con genoveses y otros poderosos guerreros de Toscana y Lombardía, y mandaré que todos los que sean súbditos y aliados del imperio de Roma vengan en mi ayuda».
y seguidamente envió viejos y avisados caballeros a estos países siguientes. Primero a Ambash y Arash, y a Alejandría, a la India, a Armenia, donde el río Éufrates entra en Asia, a África y Europa la ancha, a Ertaine y a Elamie, a Arabia, Egipto y Damasco, a Damieta y a Cair, a Capadocia, a Tarso, a Turquía, Ponto y Panfilia, Siria y Galacia. Todos estos estaban sometidos a Roma, y muchos más, como Grecia, Chipre, Macedonia, Calabria, Cataluña, Portugal, con muchos miles de españoles. Y todos estos reyes, duques y emires se congregaron alrededor de Roma, con 16 reyes y gran multitud de gente. Cuando el emperador supo de su llegada, aprestó a sus romanos y todos los pueblos entre él y Flandes. También tomó consigo 50 gigantes engendrados por demonios, los cuales fueron ordenados para guardar su persona y quebrantar la vanguardia del ejército del rey Arturo. Y así partió de Roma y bajó las montañas para destruir las tierras que Arturo había conquistado, y llegó a Colonia, cercó un castillo vecino, lo rindió enseguida, lo guarneció con 200 sarracenos o infieles, y después destruyó muchos hermosos países que Arturo había ganado al rey Claudas. Y así llegó Lucio con toda su hueste, desplegada a lo ancho de 60 millas, mandando que se justasen con él en Borgoña, pues se proponía destruir el reino de la pequeña Bretaña. Bien, en estos capítulos la muerte del rey Arturo se sumerge en una cadena de hazañas que vuelven a recordarnos por qué los caballeros de la tabla redonda se convirtieron en leyenda, ¿no? Sir Marhaus, acompañado de su doncella, vive una serie de pruebas que lo llevan hasta un castillo donde es recibido con cierta cortesía, pero pronto el honor y la venganza cruzan caminos. El duque de la Marca del Sur, enemigo declarado del rey Arturo por la muerte de su hijo a manos de Gawain, lo enfrenta con sus 6 hijos. Marhaus no se detiene, lucha y, como siempre, vence, demostrando su gran valor. Luego, como si eso no bastara, se enfrenta a un terrible gigante, símbolo del caos, la fuerza bruta y la amenaza que sobrevuela siempre al orden arturiano. Paralelamente, Sir Owain, otro de los valientes caballeros de Arturo, protege a una dama enfrentándose a 2 hermanos. Su coraje confirma que la caballería no se mide solo en batallas épicas, sino también en defender a los inocentes y hacer justicia cuando nadie más lo hace. Tras un año de pruebas, entonces, los 3 caballeros regresan a Camelot para relatar sus gestas. Pero la paz dura poco. Los mensajeros del emperador Lucio de Roma llegan con un ultimátum. Exigen que Arturo rinda tributo al imperio. La tensión política entra de lleno en escena entonces, ¿no? Arturo consulta a los reyes aliados, quienes le aconsejan no rendirse sino pelear. Entonces el rey se prepara para una guerra sin precedentes. La verdad, súper interesante y con una tensión creciente que se puede sentir en el cuerpo. Lucio no espera y lanza un ataque devastador, destruyendo territorios leales a Arturo con un ejército abrumador. Se respira entonces una atmósfera de fin de época, ¿no? La amenaza ya no son dragones ni traidores, sino potencias imperiales. Es el momento donde Arturo se enfrenta con, creo yo, el mayor poder que se puede enfrentar. Entonces vemos cómo el mundo cambia y Arturo está dispuesto a defender su reino con todo lo que tiene. ¿Lo logrará? Parece imposible, ¿verdad? Pero bueno, creemos en las habilidades de este gran caballero. Así que, nada, comienza un momento sumamente interesante. Espero que me acompañen en el siguiente relato entonces, donde vamos a ver cómo continúa esta gran batalla.
Los voy a estar esperando. No se olviden de suscribirse, de dejar like y comentar qué piensan sobre este nuevo capítulo. Muchas gracias. Nos vemos pronto. Adiós.